Una vez más en esta tarde, el miércoles, ya casi finalizando el séptimo mes, ¿verdad? Y la bondad de Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros. Así es que quiero que en esta tarde usted pueda abrir su Biblia, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. La carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Vamos a ver qué podemos aprender en esta carta. ¿Está bien? Timoteo capítulo 4, en su versículo 9. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Bien. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es ¿el qué? El Salvador de todos los hombres. Pero esa salvación será ¿a quiénes? Dice, mayormente de los que creen. La palabra de Dios es clara. Esto manda ahí, enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes ¿en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate ¿en qué? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro, Señor y Salvador, damos gracias una vez más. Por cuanto, Señor, sabemos que tenemos acceso ante el trono de tu gracia libremente por medio de su obra en la cruz del Calvario. Su santidad, su justicia se nos ha sido imputada a cada uno de nosotros, aquellos que hemos ejercido la fe solamente en Él, como nuestro único y suficiente Salvador. Esa santidad y esa justicia que nos era imposible alcanzar a través de nuestro propio esfuerzo, Señor, ahora se nos ha otorgado, Señor, por tu gracia y mediante la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos certeza, seguridad de que nuestras oraciones están siendo escuchadas de tu parte, Padre del cielo. Rogamos en esta tarde para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, enseñándonos a través de tu palabra, Señor, la manera o la conducta que debemos de tener mientras estamos en esta tierra. Sabemos que como hijos tuyos, Señor, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser exhortados, animados, fortalecidos, reprendidos e incluso, Padre del cielo, para que mientras estamos en esta tierra podamos aprender a través de tu palabra a vivir conforme a tu voluntad, mientras esperamos a que tú, Señor, vengas por cada uno de nosotros. Es algo que anhelamos en nuestro diario vivir, Padre del cielo. Pero mientras estamos aquí, te rogamos para que seas tú por medio de tu Santo Espíritu dirigiendo nuestras vidas, para que en cada área, Señor, de nuestras vidas, en el área familiar, matrimonial, laboral, Señor, podamos ser fieles representantes tuyos, Señor, y en los cuales, Padre del cielo, Señor, aquellas personas que viven a nuestro alrededor puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cuántos de todos los que estamos aquí hemos leído por lo menos una vez esta carta? Hay instrucciones muy interesantes, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de estas cartas? Así de manera general. Puede ser que tal vez usted no la haya leído, ¿verdad? Por sus muchas ocupaciones, ¿verdad? Pero en más de una ocasión, los que predicamos aquí, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de casi siempre predicar de estas cartas. Me gusta el contenido de ellas, pero ¿qué sabemos de manera general? ¿Quién era Timoteo?
un joven esforzado, educado, hermano, siempre en el evangelismo, porque su mamá y su abuela, Noita, y era la abuela, ¿verdad? ¿Sí? Y la mamá se llamaba Berenice. Entonces ellos lo supieron educar desde pequeños, por eso es bueno que nosotros incluyamos a nuestra generación en la palabra de Dios, porque es la mejor herencia que podemos dejar para la salvación, hermano. Tenemos un dato ahí, ¿verdad? Interesante. Timoteo era un joven greco-judío, vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era de padre griego y la mamá era judía, ¿verdad? Como decía la hermana Ana, ¿verdad? Él fue instruido en el temor del Señor. De hecho, eso lo vamos a ver si usted viene, ¿verdad?, los domingos en la tarde, ¿verdad? Se está estudiando el libro de Hechos. Ahí se llega al punto donde Pablo, ¿verdad?, toma a este joven, ¿verdad?, y lo instruye como un discípulo. Él ya era un creyente, ¿verdad?, porque fue instruido ¿por quién? Por su abuela y por su madre, ¿verdad? De ahí la importancia o el rol que debemos de los padres, ¿verdad?, de tomar en cuanto a la instrucción en el temor del Señor a nuestros hijos, ¿verdad? Es importante, por eso es bueno, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese hábito de congregar. De hecho, es una responsabilidad que tenemos como padres. Recuerdan el principio establecido ya en Proverbios para los padres: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se aparte de él. Nuestra responsabilidad como padres es instruirlos en el temor del Señor. Por eso es bueno que nosotros nos congreguemos, por lo menos, porque al estar expuestos a la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres, ¿verdad?, para que así nosotros podamos instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Este joven, como decía la hermana, fue instruido por su abuela y por su madre, pero luego, ¿verdad?, Pablo lo toma como discípulo después del pequeño, ¿verdad?, desacuerdo que tuvo con Bernabé, ¿verdad? Él lo toma y lo va a discipular, de tanto así, hermanos, que vemos que aquí este joven, ¿verdad?, recibe 2 cartas de parte del apóstol. Es un instrumento muy útil para el apóstol, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, nosotros sabemos que la carta, ¿verdad?, es una de las llamadas cartas pastorales, porque Timoteo era un pastor en Éfeso, una de las iglesias bastante conflictivas, con muchos problemas. De hecho, Pablo sabía lo que Timoteo iba a sufrir en el ministerio. No es fácil, no es algo fácil. Por eso que Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, le escribe a este joven estas 2 cartas y le va a dar instrucciones prácticas, instrucciones doctrinales, instrucciones de cómo debe ser su comportamiento dentro de la iglesia como pastor, como líder, ¿verdad?, cómo él debería relacionarse con los demás hermanos, ¿verdad?, tanto los hombres como con las mujeres y los jóvenes. A la vez que Pablo le advierte acerca de las dificultades que iba a tener dentro del ministerio. No tiene muchos obstáculos. Tanto así que Pablo, ¿verdad?, le advierte de algunos miembros que estaban en la iglesia que eran muy difíciles, eran opositores. Y Pablo los menciona por nombre. Uno de ellos era Figelo y Himeneo y Alejandro. El Señor y el apóstol Pablo le dice: cuídate de estos. La vida cristiana no es fácil. No es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos hablado aquí ampliamente acerca del creyente espiritual y el creyente carnal. Como creyentes, ¿cuál es
nuestro estado más normal, espiritual o carnal. Muchas veces es carnal. La mayoría de las veces somos creyentes carnales. Por nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar, nuestro servicio, lo hemos hablado muy ampliamente. Entonces, Pablo le va a dar instrucciones prácticas y doctrinales. Fíjense, me llama la atención porque si usted se fija en el versículo 9, el apóstol dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Aunque sabemos que la carta específicamente va dirigida ¿a quién? Específicamente a Timoteo. Pero eso, el hecho de que la carta sea una carta pastoral no significa que usted y yo no tengamos instrucciones en ello, cosas que ver. Y me llama la atención porque esa expresión palabra fiel es esta. Pablo la utiliza varias veces dentro de la carta. Si no me equivoco, aparece como 3 veces. Quiero ver, vea lo que dice el 1.15. Primera Timoteo 1.15. ¿Qué dice? Fíjense, dice: palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? A salvar. No vino a salvar gente buena. Hay una gran verdad que todos debemos de conocer. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A salvar. De los cuales, decía Pablo, fíjense, me llama la atención porque Pablo no dice: yo era el primero. Soy un pobreza. Pablo dice: yo soy el primero. Todavía se toma en cuenta en ese tiempo. Y de hecho, Pablo allí ya está en sus últimos días. Se cree que la carta fue escrita ya por el año 65, 66. Pero vea la verdad que Pablo le enseña a este joven Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa es una de las enseñanzas que Pablo le da para que Timoteo siguiera esa enseñanza, siguiera instruyendo a otros. De hecho, la carta también tiene su objetivo: instruir a Timoteo para que él le dé instrucciones a otros creyentes y otros se lo den a otros. Así sucesivamente hasta llegar a dónde? Hasta donde estamos nosotros, y nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñárselas a otros. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad? ¿Solo los pastores? ¿Solo los líderes? ¿Qué dice? Para todos. Es cierto, los pastores y los líderes tenemos la responsabilidad de enseñar aquí, dentro de la iglesia local. Pero todos los demás tenemos la responsabilidad de enseñar estas verdades. De enseñar estas verdades ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Ah? A todo el mundo. Exacto. A todas las personas. Todas las personas. Todos tenemos un lugar de trabajo. Podemos incluir a nuestros compañeros de trabajo, decirles esa verdad. Cristo vino a salvar pecadores. Pero ¿cómo se salva un pecador? Ejerciendo la fe en Jesucristo. Tiene que oír el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por todos nuestros pecados, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las... La corona, vamos a hablar de ella. ¿Verdad? Allá, una corona allá. No vaya a pensar mal, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es necesario, hermano, que cada uno cumplamos con esa responsabilidad. Los padres somos los responsables en nuestro hogar de enseñarles estas verdades a nuestros hijos. Es cierto, ¿verdad? Como padres a veces nos da tristeza, ¿verdad? El saber que nuestros hijos llegan a una edad y ellos
Toman sus propias decisiones, ¿verdad? Y a mí a veces me da tristeza con mis dos rebeldes, ¿verdad? Pero yo sigo insistiendo y enseñándoles que el mejor tiempo que se puede invertir en esta tierra es el que se le dedica al servicio al Señor. Que ellos no lo quieran hacer, ese es otro asunto, ¿verdad? Esa es responsabilidad ya de ellos. Me gustaba el testimonio de Daniel el día miércoles, ¿verdad? Él dijo que en su trabajo, él quería un trabajo donde tuviera tiempo para, ¿qué? No para ganar más dinero, sino para dedicarle al Señor. De hecho, yo siempre he anhelado eso también. Y gracias a Dios, los trabajos que yo he tenido, el Señor me ha proveído. Dios es fiel en ese aspecto y sabe recompensarnos muy bien, ¿verdad? Y es bueno que estos jóvenes, ¿verdad?, tengan ese anhelo en su corazón de buscar servirle al Señor, no es de ganar mucho dinero. ¿De qué sirve? ¿Ah? Si no hay una relación o una comunión estrecha con el Señor, si no hay sabiduría para invertirlo, ¿verdad? Ese es otro punto, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad?, que usted y yo tengamos una comunión íntima con el Señor en nuestro diario vivir. Y esa comunión se va fortaleciendo, se va mejorando en nuestras vidas cuando nosotros somos responsables y vamos a las Escrituras. Porque de hecho, una de las instrucciones que Pablo le va a dar a este joven en esta carta es esa: ocúpate en la lectura. Porque es allí donde nuestra fe se va fortaleciendo. ¿Sabemos lo que dice Romanos 10:17? ¿Qué dice? Gózate, Matías, porque esto no es de todos los días. ¿Qué dice, hermana? Exacto. Sí. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, que la fuente de fortaleza de nuestra fe es la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Pero usted dirá, bueno, hermano, pero es que la salvación es por fe, no es por obra. Sí, pero las obras no están exentas. Esa es una responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. No me confunda las cosas. El hecho de que la salvación, el único medio para recibir la salvación, según Efesios 2:8, es la fe en Cristo, eso no nos exime de responsabilidades. Ahora que somos salvos, usted y yo debemos hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. La gracia de nuestro Dios nunca fue diseñada como licencia para vivir una vida desordenada. Nunca, jamás. ¿Verdad? Tenemos ese problema muchas veces en esta iglesia. El problema que se da aquí sobre todo es el libertinaje que algunos creen que tienen. El hecho de ser salvos por gracia y por medio de la fe no significa que usted y yo vamos a ser negligentes en nuestras responsabilidades como hijos de Dios, mientras estemos en esta tierra. Entonces, veamos allí. Por eso Pablo le decía a este joven Timoteo, Cristo vino a salvar a los pecadores. Y solamente obtienen la salvación, ¿quiénes? Los que creen. De hecho, Pablo se lo va a recalcar más adelante. Fíjense bien, vamos al 4:9. Veamos lo que dice. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos. Pablo lo vuelve a recalcar. ¿Pero qué dice? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué le advierte Pablo en este versículo al joven Timoteo?
¿Qué son los oprobios? ¿Ah? ¿Qué son oprobios? Son, dicho de otra manera, problemas, dificultades, angustias que nos van a ocurrir mientras estemos en esta tierra, y mayormente cuando usted y yo tomamos la buena decisión de servirle al Señor. Es cuando más el enemigo va a tratar la manera de desanimarnos por medio de... va a utilizar muchas cosas. Recuérdense que estamos en una lucha o una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad. Dicho de otra manera, demonios que se mueven en las regiones celestes. Y muchas veces estos demonios pueden utilizar personas, ya sean inconversos o ya sean creyentes. ¿Pueden los demonios poseer creyentes? No, pero ¿qué sí pueden hacer en los creyentes? Influenciarnos, sobre todo a aquellos que somos negligentes en nuestras responsabilidades espirituales. Entre menos nosotros vamos a las Escrituras, somos presa más fácil de esas huestes espirituales. Recuérdense que los demonios son ángeles caídos, y los ángeles son más inteligentes que nosotros, son mucho más superiores. Por eso es que Dios, en su gracia y en su sabiduría, en esa guerra espiritual, nos ha dotado de una ¿qué? De una armadura espiritual. Porque es la única manera en la cual usted y yo le vamos a hacer frente y vamos a estar como firmes ante las acechanzas del diablo. Es para que podamos resistir. Ese es el objetivo. Y no nos peguen una zarandeada, así como la que le pegaron al apóstol Pedro. Por eso es importante. Entonces, fíjese bien, Pablo le va a advertir a este joven y le dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Se acuerda usted por qué Pablo fue encarcelado en Filipos? Los que venimos el domingo en la tarde. ¿Por qué es que Pablo va a ser encarcelado en Filipos? Simplemente por liberar a una joven de un demonio. Y hermano, ¿y existirán los demonios hoy en día? ¿Y existirá la adivinación hoy en día? Sí. ¿Sabe que hoy se ha hecho más moderna? Ahí salen en la radio y hoy se llaman hermanos. En la televisión, sí, es cierto. Sí, los hermanos de la luz. Así se hacen llamar hoy en día. Hoy ya no son brujos, no, eso es muy feo. Hoy se llaman hermanos y le mencionan al Señor. Se han modernizado, hermanos. ¿Sabe qué es lo más triste? Yo no me preocupo por los inconversos que van a visitarnos. ¿Cree usted que habrá creyentes que visitan a esos hermanos? ¿Qué cree usted? Sí, si usted y yo a veces no jugamos el horóscopo. El pastor dice que a él le gustaba leer el diario, dice, pero... y si se lo devoraba, dice, ahí estaba el horóscopo. También él buscaba así, soy de acá. Sí, hermanos, es cierto.
De hecho, Pablo, en la segunda carta, Pablo le advierte al joven Timoteo y le dice: en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, que escucharán doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque los ministros de Satanás están en muchas iglesias predicando supuestamente la palabra de Dios. Y son ministros de Satanás. Y usted a muchos de esos le da like ahí en el Facebook, ¿verdad? Tenga cuidado con eso. Hay que saber diferenciar en la doctrina. Por eso es necesario el tener el hábito de leer las Escrituras. Y Pablo le advierte aquí: mira, Timoteo, vas a sufrir problemas. Sí, los problemas son herramientas que Dios va a utilizar para fortalecer nuestra fe. El hecho de que somos hijos de Dios, ¿verdad?, salvos por gracia, y que nuestra eternidad esté segura por siempre por la fidelidad de nuestro Dios, no significa que usted y yo estamos exentos de los problemas, sean estos de cualquier carácter: económicos, de salud, ¿me entiendes?, familiares, matrimoniales. Dios va a utilizar muchas veces ese tipo de situaciones para fortalecer nuestra fe. Por eso lo dice el apóstol Pedro: si es necesario, Dios en su sabiduría va a hacer eso. Por eso Pablo le advierte a Timoteo aquí. Le dice: Timoteo, vas a sufrir oprobio. De hecho, Timoteo sabía lo que Pablo había sufrido. Él anduvo muchas veces en esos viajes con él. El propósito del apóstol Pablo a instruir a Timoteo era para que él no desertara en la fe, no tirara la toalla, como decimos, ¿verdad? Porque muchas veces como creyentes, cuando somos débiles, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, creemos que la solución más rápida y mejor es simplemente: me alejo del Señor, ya no voy a la iglesia. Es la peor decisión que puede tomar un creyente salvo por gracia en los momentos difíciles: alejarse más del Señor. Y esa idea es satánica y viene muchas veces a nuestra mente cuando no nos alimentamos espiritualmente. Por eso siempre le vamos a dar ese tipo de instrucciones aquí, aunque ella sienta aburrido, lo mismo. Lea la palabra de Dios. Tengamos ese hábito de leerla. Es importante, sobre todo en estos tiempos. Son los tiempos más difíciles en que está pasando en la iglesia. Por las muchas cosas que vienen, es necesario que usted y yo nos fortalezcamos bíblicamente. Pero mire qué más dice Pablo. Dice el 10: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Por qué Pablo, al darle instrucciones a Timoteo, que ya era un creyente, ya era un discípulo, ya muy fogueado, ¿verdad?, en el Evangelio, por qué le vuelve a recordar esa verdad? Que aquellos a los cuales Dios les va a dar salvación y vida eterna, justificación, redención, adopción, ¿verdad?, solamente son aquellos que creen. ¿Pero que creen qué? ¿Qué hay que creer para que Dios nos dé salvación y vida eterna? ¿Ah? ¿Qué hay que creer? ¿Ah? Si usted viniera a alguien y se le acercara y le dijera: mire, hermano, yo leí ahí en Primera de Timoteo, donde Pablo dice que Dios va a salvar solamente a los que creen. ¿Qué tengo que creer? ¿Qué le diría a usted? ¿Ah? Fácil. ¿Qué tendríamos que predicar ahí? El Evangelio. Pero yo todavía lo veo con duda. No los veo seguros en esa verdad. Una de las razones puede ser nuestra poca alimentación espiritual.
O usted le dirá, mire hermano, que vaya a la iglesia, haga una oración. La Biblia no dice eso. Usted y yo tenemos que tener certeza y seguridad y decirle lo que usted tiene que creer es que Jesús es Dios. ¿Es cierto eso? ¿Es Jesús Dios? No era el hijo del carpintero. Y no se llamaba su hermano Santiago, Judas. ¿Quién era el otro? Jacobo. ¿Ah? ¿Es Jesús Dios? ¿Puede usted comprobármelo bíblicamente? ¿Ah? ¿Puede usted enseñar esa verdad doctrinal de que Jesús es verdaderamente Dios? Es importante, ¿no? Sí, Jesús es Dios. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pero ¿cómo me comprueba ahí Juan 1:1 que Jesús es Dios? Dice el versículo 14, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué significa? Si allá el 1:1 dice que el Verbo era Dios, y más adelante dice que ese Verbo se hizo carne, ¿qué significa? Que Dios Hijo tomó forma humana. ¿Para qué? ¿Para venir a darle de comer a la gente? ¿Para venir a sanar a los enfermos? No, sí, Él lo hizo, no estamos diciendo que no. Pero ¿cuál era su propósito? ¿Ah? ¿Cuál era? ¿Qué le dijo Pablo allá en 1:15 a Timoteo? Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y cómo lo iba a hacer? Tomando nuestro lugar en la cruz, llevando en su cuerpo todos nuestros pecados, y luego al morir, ¿verdad? Él recibió el castigo de parte del Padre y murió en esa cruz. Su sangre fue derramada completamente en esa cruz, como un pago por todos nuestros pecados, los de todas las personas, de todos los tiempos. Y como Cristo pagó todos nuestros pecados, ¿cómo quedó la ira y la justicia de Dios? Satisfecha. Debido a ese sacrificio, ahora usted y yo solamente necesitamos ejercer la fe en Jesucristo. Esa es una verdad que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, y es una verdad que Timoteo tenía que enseñar a la iglesia. Por eso dice, fíjense bien, por esto mismo sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto, dice, manda y enseña. ¿Qué? ¿Qué tenía que enseñar Timoteo? ¿Ah? La idea es que aprendamos. ¿Qué tenía que enseñar Timoteo? ¿Ah? ¿Qué acaba de decir? ¿Ah? Que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero que los únicos que se van a salvar son los que creen en Cristo. Por eso Pablo en el 11 dice, esto manda y enseña. Es contundente. Esa es una verdad que Timoteo tenía que enseñar en la iglesia. No importa que solamente hubieran creyentes. Es bueno recordar esas verdades. Nos fortalecen en nuestra vida espiritual, porque muchas veces, debido a nuestra negligencia, a veces hay conflictos, ¿verdad? Hay angustias, hay problemas, hay situaciones que nos hacen que nos debilitan en la fe. Y el saber esas verdades nos conforta en nuestros corazones. Y nos hace recordar que nuestra salvación es eterna y segura en Cristo Jesús. Aún en esos momentos difíciles, cuando somos enfrentados a la muerte,
Es bueno saber estas verdades porque también nos ayudan a consolar a otras personas, a otros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Incluso podemos confortar incluso a aquellos que se han alejado de la iglesia. Pero ¿qué hacemos nosotros con los que se han alejado de la iglesia? Los desechamos, ¿verdad? Los desechamos muchas veces. No es bueno a veces, si los vemos en la calle, recordarles su posición en Cristo, recordar esas verdades, es importante. ¿Qué más dice Pablo? Esto manda y enseña. Fíjense bien, Pablo lo sigue animando y fortaleciendo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. ¿A quiénes? A los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué Pablo le dice esto al joven Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, ahí podemos deducir que Timoteo era un pastor joven en el ministerio. La Biblia no dice cuántos años tenía. Podemos deducir, estaba entre 30 a 40 años. Todavía un poquito mayor que yo. Ya ven, no creen, ¿va? No creen. ¿Cuánto creen que tengo yo? Ya llevo 27. ¿Verdad, amada? Sí, 27, pero de estar junto con mi esposa. ¿Por qué Pablo le dice esto al joven Timoteo? Porque mayormente, ¿verdad? Casi siempre en las iglesias, ¿verdad? Antes se daba ese dicho, ¿verdad? No me acuerdo. Yo me crié en un entorno donde había mucha gente adulta a mi alrededor. Casi siempre que uno opinaba acerca de algo, ¿qué decían los adultos? ¿Qué me va a enseñar este hipote? ¿Ah? No, hombre, yo ya, cuando este viene con el cuche, ¿verdad? Yo he vendido hasta los chicharrones, decía. Sí, normalmente, o sea, era una de las situaciones a las que el joven Timoteo se iba a enfrentar y que podía desanimarlo, ¿verdad? El hecho de que dentro de su congregación iba a haber gente adulta, ya con mucho más años que él, ¿verdad? Podía ser que lo menospreciaran por ser joven. Y Pablo por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, que el hecho de que alguien te menosprecie por ser joven, que no te desanime. De hecho, ¿quién está inspirando a Pablo para que le escriba a Timoteo? ¿Ah? El Espíritu Santo. No son directamente palabras de Pablo. Pablo simplemente era el instrumento que el Señor o el Espíritu Santo estaba utilizando para darle instrucciones a Timoteo. Luego esas instrucciones vienen posteriormente ¿a quiénes? A nosotros. Muchas veces nos desanimamos los unos a los otros, ¿sí o no? Cuando a veces vemos a algún hermano, sobre todo los nuevos, ¿verdad? Que quieren servir. No, que mire que ahí sí, que alabanza, ¿verdad? Ahí, no, los hermanos solo peleando, pasa. Sí, muchas veces servimos como piedra de tropiezo para que otro le sirva al Señor. No, que mire que allá hay muchas, hasta se pelean hasta por los micrófonos. Ya hoy ya el director aquí del coro, ¿verdad? O sea, ya solucionó ese problema, ¿verdad? Por la sabiduría de nuestro Dios, ¿verdad? Ya hay, hoy hay, hasta sobran los micrófonos ahí. Pero siempre a veces hay conflictos dentro de los ministerios. Y aquí siempre animamos a los creyentes. Sírvale al Señor. De hecho, los obstáculos, hermanos, a veces son útiles
para fortalecer nuestras vidas. Imagínense que usted va a competir en una maratón, donde solamente usted es la persona que se ha inscrito. ¿Tendría sabor la victoria? ¿Ah? ¿Verdad que no? No tiene lógica. Pero si hay 4 o 5 personas más que también anhelan el premio, ¿qué va a hacer usted? ¿Ah? Obviamente, tiene que ser disciplinado. Se va a forzar un poquito más. Y esos 4 le van a animar a usted, ¿para qué? Para que corra la buena batalla. Así es la vida espiritual, hermanos. Pero obviamente nuestra disciplina, ¿verdad?, en las cosas espirituales nos va a ayudar a fortalecernos. Cada vez que nosotros nos alimentamos espiritualmente, cuando tenemos una mejor comunión con el Señor, el Señor nos va a fortalecer para que los obstáculos en la vida cristiana no nos detengan en el servicio al Señor. Recuerdo yo cuando vine aquí a la iglesia, y el pastor, de hecho, quien me animó a servir, ¿verdad?, y me guió en mis primeros pasos, digamos, en la predicación, me acuerdo, y le agradezco por ello al hermano Douglas Sáenz. Douglas Sáenz, a pesar de que es un poco así, ¿verdad?, eléctrico, ¿verdad?, tiene un carisma, o sea, tal vez los que no lo conocen, ¿verdad?, no saben de qué estoy hablando, pero él tenía un carisma. Me acuerdo que, ¿verdad?, él me animó para que yo abriera el grupo familiar ahí en la casa, allá en el Rebalse, allá por las Areneras. Y él llegaba, él era el líder. Llegó la primera vez, ¿verdad?, y fuimos a invitar con él, hicimos el culto ahí, llegaron como 20 personas, ¿verdad? Yo era un creyente tierno en la fe, ¿verdad? Luego él, como en ese entonces se planificaba, un día miércoles, yo la reunión la hacía un viernes, ¿verdad?, en la casa. Los días miércoles se planificaba la reunión. Llega él el día miércoles, ¿me entiende? Y me dice, usted va a predicar el viernes. Y me quedo yo, tierno en la fe. ¿Y qué voy a hacer? No, mire, me dijo, agarre un pasaje, ya me dijo él, agarre Juan 3:16. Ya él me explicó, démosle. Todo ahí, totoleco yo, pero o sea, eso me animó. Y él, o sea, casi siempre me animaba, mire, te va a predicar tal día. Luego vengo a la iglesia y me dice el pastor un martes, mira, vos vas a predicar. Pero ¿qué hubiera pasado si el hermano no me hubiera animado allá? ¿Ah? Tal vez no estaría parado aquí. Y me acuerdo que hubo un tiempo, quizás más de un mes, que al pastor me había agarrado ahí. Vos vas a predicar los martes. Vos vas a predicar los martes. Vos vas a predicar los martes. Todos los martes, martes tras martes. Yo ya no hallaba, me había devorado toda la Biblia. Estaba tierno, o sea, para mí era un poco pesado. Y yo decía, bueno, pero si hay más servidores. Pero quiero hacer uno de esos hermanos, me animó a mí para servirle al Señor. Y me pude dar cuenta que no hay mejor tiempo dedicado en esta tierra que ese que le dedicamos al servicio del Señor. Por eso es que Pablo está aquí, ¿verdad?, instruyendo al joven Timoteo. Y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, te vas a encontrar con obstáculos, y les animamos, tanto a los que están sirviendo como a aquellos que tienen el deseo de servir. Es bueno servirle al Señor, involúcrese, es importante hacerlo, es una manera de agradecerle al Señor. No es que usted va a hacer un pago, no, quítese eso de la mente. Es una manera de agradecerle al Señor por sus muchas bendiciones que nos ha dado. Hermanos, el hecho de saber que usted y yo tenemos seguridad, tenemos entrada o acceso ante el trono de la gracia de nuestro Dios en cualquier momento. ¿No cree que es maravilloso eso? Como para también llevar una vida de oración. Dedicarle tiempo a la oración, porque esa es una de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios.
Por eso mire lo que dice Pablo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Para quiénes? De los creyentes. ¿En qué? En palabra. ¿Qué quiere decir? Ten cuidado con lo que dices. Porque muchas veces, la mayoría de las maneras en que nosotros ofendemos a las demás personas es con lo que decimos. Y no solamente son ofensas entre creyentes. Usted y yo somos representantes de Dios no solamente en la iglesia, también en ¿dónde? En la casa, en el vecindario, en el trabajo, en los lugares de estudio. Hay que tener cuidado. Por eso Pablo decía ya en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la sabia edificación. Aquí vemos, son instrucciones prácticas. Esto es santificación. Lo que Pablo está diciendo, de lo que Pablo está hablando. Por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra. ¿En qué más? En conducta. Usted y yo somos los representantes de ¿quién en esta tierra? De Cristo. Por lo tanto, nuestra conducta es importante. Nuestro testimonio delante de los incrédulos. ¿A quién debemos de reflejar nosotros en nuestro diario vivir? A Cristo. Así como el Padre nos ve a nosotros en Cristo Jesús, los incrédulos tienen que ver a Cristo en nosotros. Pero la única manera de lograr eso es, ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo es la única manera en que podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas? ¿Ah? Bajo la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. En nuestro esfuerzo es imposible. Jamás se va a lograr eso. Por eso el mandato que Pablo da, ¿verdad? Es, allá en Gálatas, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Dígame. Dice en dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado el espíritu como así, sino de poder, de amor. Ajá, exacto. Y ese poder, ¿verdad? Se nos ha otorgado por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Recuerden la promesa ya en Hechos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Pregunta, ¿tiene usted el Espíritu Santo? ¿Está usted seguro? Y si alguien no lo tiene, ¿qué pasa? Sencillo. Sigue estando muerto en delitos y pecados. Si muere en esa condición, su eternidad es segura, ¿dónde? En el lago de fuego. ¿Es triste para esa realidad para el inconverso? Sí, hermano. Por eso es que aquí siempre predicamos el Evangelio. Porque nuestro primer objetivo es que el que no es salvo se salve. Y la única manera que recibe esa salvación es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el que ya es salvo, nuestro objetivo es que mutuamente seamos edificados a través de la palabra de Dios. Que podamos conocer la voluntad de Dios a través de ella. Y podamos llevarla a la práctica bajo la dirección o la llenura del Espíritu Santo. Porque esa es una responsabilidad que tenemos como creyentes. Enseñarnos mutuamente. Y obviamente, la responsabilidad nuestra es enseñar. Ya depende de cada uno, si obedecemos o no.
¿verdad? ¿En qué más tenía que ser ejemplo el joven Timoteo? En amor. Nos cuesta a los creyentes amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta amarnos los unos a los otros? ¿Ah? Exacto. Que cedemos a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero digo, en el Espíritu, si obedecemos el mandato de andar en el Espíritu, nos costaría amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en el Espíritu no nos cuesta amarnos los unos a los otros y en la carne sí. De hecho, es imposible. En la carne es imposible. En el Espíritu, porque Dios es amor. Exacto. Y fruto del Espíritu es amor. Sencillo, ¿verdad? O sea, son cosas sencillas, fáciles de responder. Lo que pasa es que a veces nosotros somos negligentes a esas verdades. Y nos cuesta, decimos, ay, me cuesta amar. Sí, en la carne es difícil, nunca, jamás vamos a amar a los creyentes. Y decimos, es que es muy carnal, sí, pero cuando yo me comporto de esa manera y no lo amo simplemente porque es carnal, también yo soy carnal. ¿Y entre carnales nos podemos llevar bien? No, es difícil. Difícil. Es imposible. Nunca, jamás. Sencillo de responder, ¿verdad? Por eso Pablo le está dando instrucciones prácticas a este joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué decía Pablo? Mantente puro, santo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Podemos vivir en santidad, hermanos? ¿Aún estando en esta tierra? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. ¿Cómo? En oración y ayuno, como dicen algunos. Ajá. ¿Cómo se puede vivir en santidad en esa tierra? Bajo la llenura del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sencillo. En la carne es difícil. No se puede. Por eso las instrucciones que Pablo o el Espíritu Santo, utilizando Pablo para escribirle a Timoteo y posteriormente a nosotros, ¿verdad? Son esas. Por eso dice, ocúpate en la lectura. A través de la lectura de la palabra de Dios nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Ahí se nos dice que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Se nos da el mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sencillo, ¿verdad? No hay explicación más profunda que decir. Por eso Pablo le decía, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Quién es el que va a venir? ¿Quién es el que viene? Cristo viene. ¿De quién es la palabra de Dios? ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Entonces el Señor, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, entre tanto que voy a verte, ocúpate en la lectura. Pero como la palabra de Dios fue inspirada por él mismo, que dice el Señor, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. ¿En qué más? En la exhortación. ¿Qué significa exhortar? ¿Ah? Regañar a los creyentes, no, es animarnos mutuamente. Fíjate lo que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto no solamente es para los pastores o los líderes de esta iglesia, es para todos.
Usted y yo somos responsables de enseñar. Puede ser que tal vez aquí no, pero usted y yo somos responsables de enseñar en la casa, en la colonia, en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Simplemente el Evangelio. Por eso es importante. Es importante que usted venga a la iglesia, porque aquí podemos mutuamente ser edificados, para que así en nuestro diario vivir podamos ser fieles representantes de nuestro Dios, mientras Él viene por cada uno de nosotros. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, por tu palabra, Señor,